Era Nochebuena. La mesa estaba puesta con manteles rojos y velas encendidas. 12 personas reunidas en casa de mi hijo Carlos. Mi nieto Mateo, apenas 6 años, se acercó inocente para darme un beso de Navidad. Pero antes de que sus labios tocaran mi mejilla, mi nuera Patricia lo detuvo con una mano firme sobre su hombro y dijo en voz alta, para que todos escucharan: «No le des beso a esa vieja, huele mal». Mi nieto me miró con asco y me empujó con sus manitas. Toda la mesa estalló en carcajadas. Busqué los ojos de mi hijo Carlos, rogando que me defendiera, pero él solo bajó la cabeza cobarde y siguió comiendo. Nadie me defendió. Me levanté en silencio, tomé mi abrigo y mientras salía, escuché la voz triunfante de Patricia. Al fin se fue, arruinaba el ambiente. Pero lo que ellos no sabían es que yo no iba a mi casa a llorar. Iba a hacer una llamada que desataría el infierno. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 10.000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Aquella mesa de Nochebuena era una mesa que yo conocía bien. Demasiado bien. Los manteles rojos con hilos dorados que cubrían la mesa grande del comedor eran manteles que yo misma le regalé a Patricia hace 5 años, cuando se mudaron a esa casa. La porcelana fina con bordes plateados, esos platos elegantes donde servían el pavo y los romeritos, también fueron míos. Se los di como regalo de aniversario hace 3 años, pensando que cada vez que comieran en ellos se acordarían de mí con cariño. Qué equivocada estuve. Esa noche, sentada en la punta más lejana de esa mesa, en una silla incómoda de madera que chirriaba cada vez que me movía, una silla que claramente habían sacado de la bodega porque las otras 12 sillas buenas ya estaban ocupadas, me di cuenta de algo que me partió el alma. Yo no era parte de esa familia. Era una invitada incómoda. Era un estorbo tolerado. 12 personas celebraban esa Nochebuena. Mi hijo Carlos, de 38 años, estaba sentado en el centro de la mesa al lado de Patricia, su esposa de 35 años, quien lucía un vestido rojo brillante que probablemente costó más de lo que yo gasto en un mes entero. Mis 3 nietos estaban ahí. Mateo, de 6 años, con su carita de ángel, que aún no sabía el daño que sus palabras podían causar. Sofía, de 9 años, que ya había aprendido a copiar el desprecio de su madre. Y Diego, de 11 años, que me miraba de reojo, como si yo fuera una extraña en vez de su abuela. En la cabecera, como si fuera la reina de ese pequeño reino, estaba sentada Refugio, la madre de Patricia, una mujer de 65 años que llegó esa noche vestida como si fuera a una boda, con joyas que brillaban tanto que lastimaban los ojos. A su lado estaba Armando, su esposo, un hombre callado que asentía a todo lo que su esposa decía. También estaban 2 tíos de Patricia y una prima cuyo nombre nunca logré recordar, todos ellos mirándome de vez en cuando con esa mezcla de lástima y desprecio que duele más que el odio puro. Yo llegué temprano esa tarde, como siempre hago. Llegué con mis regalos envueltos en papel sencillo, papel que compré en el mercado porque no puedo permitirme el lujo de las tiendas caras. Llevaba 3 regalos hechos con mis propias manos, regalos en los que trabajé durante semanas. Un carrito de madera que tallé y pinté para Mateo, una muñeca de trapo que cosí punto por punto para Sofía, y un libro de cuentos ilustrado que encontré en una librería de viejo y restauré con cuidado para Diego. También llevaba un pay de manzana, el pay que mi madre me enseñó a hacer cuando yo tenía 20 años, el pay que le encantaba a Carlos cuando era niño y que ahora, aparentemente, ya no le importaba. Cuando llegué, Patricia abrió la puerta. No me abrazó, no me dio un beso en la mejilla. Apenas me miró y dijo: «Ah, llegaste», como quien dice: «Ah, llegó el repartidor de pizza». Ni siquiera sonrió. Entré cargando mis cosas y nadie se ofreció a ayudarme. Dejé los regalos debajo del árbol, un árbol enorme decorado con luces,
que probablemente costaron lo que yo gasto en comida en 3 meses, y llevé el pay a la cocina. Nadie me dio las gracias. Cuando llegó la hora de sentarnos a cenar, me di cuenta de que no había un lugar preparado para mí. Todas las sillas alrededor de la mesa tenían tarjetas con nombres escritos en caligrafía elegante. Todas menos una. Patricia vio mi confusión y señaló hacia la esquina, cerca de la puerta de la cocina. «Ahí puedes sentarte, suegrita», me dijo con esa voz falsa que usa cuando quiere parecer amable frente a otros. Me senté en esa silla incómoda, en esa esquina donde apenas podía ver a mi hijo, donde el aire frío de la cocina me daba en la espalda cada vez que alguien abría la puerta. Desde ahí, vi cómo Refugio se sentaba en la cabecera como si fuera su casa, como si ella fuera la dueña de todo. Vi cómo Patricia la servía con devoción, llenándole el plato con las mejores porciones de pavo, preguntándole cada 5 minutos si necesitaba algo más, si la comida estaba a su gusto, si quería más vino. A mí nadie me ofreció nada. Tuve que servirme yo misma, levantándome de mi silla y caminando hasta la mesa para alcanzar las charolas, mientras todos seguían conversando como si yo fuera invisible. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, mi corazón latía con esperanza. Tal vez, pensé, tal vez cuando los niños vean lo que les hice con tanto amor, tal vez entonces me miren diferente. ¡Qué ingenua fui! Mateo abrió el carrito de madera, lo miró por 2 segundos y lo dejó caer al suelo. No dijo gracias, no dijo nada. Sofía abrió la muñeca de trapo, arrugó la nariz con disgusto y la aventó a un lado. Diego ni siquiera abrió completamente el libro. Lo miró por encima y lo dejó sobre la mesa como si fuera basura. Y entonces Refugio sacó sus regalos. Regalos envueltos en papel brillante con moños enormes. Un tablet para Mateo, ropa de marca para Sofía, audífonos carísimos para Diego. Los niños gritaron de emoción, corrieron a abrazarla, le dijeron: «Te amo, abuela, eres la mejor abuela del mundo. Gracias, abuela hermosa». Refugio sonrió como reina que recibe tributos. Me miró de reojo y en esa mirada vi todo. Vi que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, que disfrutaba viéndome ahí sentada, viendo cómo mis regalos eran despreciados mientras los suyos eran adorados. Llegó la hora del brindis. Don Armando se puso de pie, levantó su copa de vino caro y dijo: «Brindo por esta familia hermosa, por la salud de todos, por muchas Navidades más juntos». Todos levantaron sus copas. Patricia se puso de pie y dijo: «Yo brindo por mis padres, por estar siempre presentes, por su amor incondicional». Refugio sonrió orgullosa. Luego los niños brindaron, uno por uno. Sofía dijo: «Yo brindo por la abuela Refugio porque es la mejor». Diego dijo: «Yo brindo por los abuelos que siempre nos dan los mejores regalos». Mateo, el pequeño Mateo, que aún no entendía la crueldad de sus palabras, dijo: «Yo brindo por la abuela que nos quiere». Carlos brindó por Patricia, por ser la mejor esposa y madre del mundo. Nadie, absolutamente nadie, mencionó mi nombre. Nadie brindó por mí. Fue como si yo no existiera, como si fuera un fantasma sentado en esa esquina oscura. Y entonces sucedió lo que me rompió completamente. Mateo, mi nieto pequeño, se bajó de su silla después del brindis. Lo vi caminar hacia mí con sus pasitos torpes y mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez, pensé, tal vez viene a darme un abrazo, a darme un beso de Navidad, a decirme que me quiere aunque sea un poquito. Se acercó hasta quedar frente a mí, levantó su carita y yo me incliné para recibir su beso. Pero antes de que sus labios tocaran mi mejilla, la mano de Patricia apareció como una garra, sujetándolo firmemente del hombro. Y entonces lo dijo en voz alta, clara, para que todos en esa mesa lo escucharan: «No le des beso a esa vieja, huele mal». El silencio que siguió duró apenas 1 segundo, pero ese segundo se sintió como una eternidad. Y luego, como si alguien hubiera dado una señal, las risas comenzaron. Primero una risa ahogada, luego otra, y luego toda la mesa estalló en carcajadas. Mateo, mi nieto de 6 años, me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era asco.
asco puro en los ojos de un niño que hasta hace un año me llamaba abuelita linda. Me empujó con sus manitas, con fuerza, y gritó, «Fuchi, abuela», como si yo fuera algo sucio, algo repugnante. Las risas continuaron. Vi a Refugio tapándose la boca pero sin poder contener la risa. Vi a los tíos de Patricia intercambiando miradas cómplices mientras se reían. Vi a mis otros 2 nietos riendo también, como si todo fuera un chiste, como si humillar a su abuela fuera entretenimiento. Y entonces busqué los ojos de mi hijo, Carlos, mi único hijo, el niño que yo crié sola mientras su padre trabajaba 18 horas al día, el niño por el que trabajé de costurera hasta quedarme casi ciega del ojo izquierdo, el niño al que le pagué escuela privada vendiendo mis joyas, el niño que lo fue todo para mí durante 38 años. Busqué sus ojos rogando, suplicando en silencio que dijera algo, que me defendiera, que le dijera a su esposa que no podía hablarme así, que le dijera a su hijo que eso estaba mal. Pero Carlos bajó la cabeza. Bajó la cabeza como un cobarde y siguió comiendo su pavo como si nada estuviera pasando. Más que eso, lo vi sonreír. Una sonrisa nerviosa, incómoda, pero sonrisa al fin. Se rió con ellos. Mi hijo se rió de mí, y Patricia, mi nuera Patricia, agregó con voz dulce, casi cantarina, «Ay, suegrita, es que usted no se baña seguido, ¿verdad?» Y las risas se hicieron más fuertes, más crueles, más humillantes. ¿Qué haces cuando la gente que amas te destroza? ¿Qué haces cuando te quedas sin aire en medio de una habitación llena? ¿Cómo se supone que una madre debe reaccionar cuando su propio hijo permite que la humillen? ¿Podrías tú perdonar algo así o hay momentos donde el perdón ya no alcanza? Me llamo Mercedes. Tengo 62 años y soy viuda desde hace 5 años. Mi esposo Héctor murió de un infarto fulminante mientras dormía. Una noche se acostó a mi lado como todas las noches durante 35 años de matrimonio, y a la mañana siguiente ya no estaba. No hubo despedida, no hubo últimas palabras, solo un lado vacío de la cama y un silencio que todavía me duele. Héctor me dejó una casa modesta de 2 pisos en un barrio que con los años se valorizó mucho. Hoy esa casa vale 5 millones de pesos, aunque cuando la compramos hace 30 años apenas valía 300,000. También me dejó un terreno que su familia tenía en el interior, un pedazo de tierra que sus abuelos cultivaban y que pasó de generación en generación. Ese terreno vale 3 millones de pesos. Carlos es mi único hijo. Tiene 38 años y está casado con Patricia desde hace 13 años. Tienen 3 hijos, Mateo de 6 años, Sofía de 9 y Diego de 11. Cuando Héctor murió hace 5 años, Carlos venía a visitarme seguido. Me abrazaba, me decía que todo iba a estar bien, que él estaría ahí para mí. Pero todo cambió hace 3 años. 3 años después de la muerte de Héctor, Carlos llegó un domingo a mi casa con una propuesta. Me dijo que el terreno en el interior estaba abandonado, que nadie lo cuidaba, que era una preocupación innecesaria para mí. Me sugirió venderlo, invertir ese dinero, vivir mejor. Yo no quería. Ese terreno era lo último que me quedaba de la familia de Héctor. Era un pedazo de su historia, de nuestra historia juntos. Pero Carlos insistió tanto, con tanta preocupación aparente en su voz, que finalmente acepté. Vendí el terreno por 3 millones de pesos. Carlos nunca me preguntó exactamente cuánto me dieron por él. Nunca le dije que fueron 3 millones. Simplemente dije que lo vendí, que había guardado el dinero en el banco, y él asumió que sería algo modesto. Esos 3 millones siguen intactos en mi cuenta bancaria. Durante estos 5 años de viudez, he vivido de mi pensión y de los ahorros que Héctor y yo teníamos. No he tocado ni un peso de esos 3 millones. Durante los primeros 2 años, después de vender el terreno, mi vida giraba alrededor de mi hijo y mis nietos. Cocinaba para ellos toda la semana. Carlos pasaba los domingos a recoger los tuppers con comida que yo preparaba con tanto amor. Mole, arroz, frijoles, lo que ellos pidieran. Cuidaba de los niños cuando Patricia me lo pedía.
que era casi todos los días. Los llevaba al parque, les ayudaba con la tarea, los bañaba, les daba de cenar. Era su abuela presente, su abuela útil. Pero hace 2 años, todo comenzó a cambiar. 2 años atrás, Refugio, la madre de Patricia, enviudó. Su esposo Armando tuvo un problema de salud serio, se recuperó. Pero eso hizo que Refugio se diera cuenta de lo frágil que era la vida. Decidió retirarse de sus negocios, vender algunas de sus propiedades y dedicarse a disfrutar de sus nietos, como ella decía. Refugio es una mujer rica. Es dueña de varias casas que renta, tiene inversiones, tiene dinero de sobra. Y empezó a visitarlos cada vez más seguido. Al principio yo no le di importancia. Pensé que era normal, que los niños debían conocer a su otra abuela también. Pero Patricia empezó a cambiar conmigo. Dejó de llamarme suegra y empezó a llamarme por mi nombre, Mercedes. Luego, en algún momento que no puedo precisar, empezó a llamarme simplemente señora. Los niños también cambiaron. Dejaron de decirme abuelita y empezaron a llamarme Mercedes, igual que su madre. Refugio llegaba con regalos caros, tablets, ropa de marca, juguetes importados. Yo llegaba con lo que podía, dulces, un libro usado, un suéter tejido por mí. Los niños empezaron a comparar. La abuela Refugio nos llevó al cine. La abuela Refugio nos compró esto. Una tarde escuché a Patricia hablarles a los niños. No sabía que yo estaba en la cocina lavando los platos después de la comida. Patricia les dijo: la abuela Refugio es la abuela de verdad. Mercedes es solo Mercedes. Esas palabras se me clavaron como cuchillos. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Carlos dejó de pasar por los tuppers de comida. Cuando yo los llamaba, siempre había una excusa. Estaban ocupados, tenían planes, estaban cansados. Y cada vez que lograba verlos, cada vez que lograba estar presente en alguna celebración, me sentía más invisible, más tolerada que querida, más estorbo que familia. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 10,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Me levanté de esa silla incómoda en silencio. No dije nada, no grité, no lloré, no les di el placer de verme quebrarme ahí frente a ellos. Simplemente me puse de pie, con toda la dignidad que pude reunir, y caminé hacia el perchero donde había dejado mi abrigo. Mis manos temblaban mientras lo tomaba, mientras me lo ponía. Sentía todas las miradas sobre mí, pero ninguna voz se levantó para detenerme. Ninguna voz me dijo: no te vayas, fue una broma, perdónanos. Nada. Solo silencio mientras yo caminaba hacia la puerta. Y justo cuando puse mi mano en el picaporte, justo cuando estaba a punto de abrir esa puerta y salir para siempre de esa casa, escuché la voz de Patricia, clara, triunfante, cruel. Al fin se fue. Arruinaba el ambiente. Ahora sí podemos disfrutar la Navidad en paz. Y entonces sí escuché risas de aprobación, murmullos de acuerdo. Abrí la puerta y salí. El frío de la noche de Nochebuena me golpeó en la cara, pero no lo sentí. No sentía nada más que un dolor sordo en el pecho, un dolor que no era físico, pero que dolía más que cualquier golpe. Caminé por la calle vacía. Caminé 3 cuadras hasta llegar a la parada de autobuses. Mis piernas temblaban, mis ojos se llenaban de lágrimas que no quería derramar. Mi garganta estaba cerrada como si tuviera una mano invisible apretándola. Me senté en la banca de la parada. No había nadie más. Todo el mundo estaba en sus casas, celebrando, riendo, siendo familia. Y yo estaba ahí, sola, en una parada de autobús, en Nochebuena. Las lágrimas finalmente cayeron. Lloré ahí sentada, bajo la luz amarilla de un poste, mientras los autos pasaban de vez en cuando con familias felices adentro. Lloré por la humillación. Lloré por las risas. Lloré por mi nieto de 6 años empujándome con asco. Pero sobre todo, lloré por mi hijo. Lloré por Carlos. Por el niño que yo cargué en mis brazos. Por el niño que se enfermaba y yo pasaba noches enteras cuidándolo. Por el joven que lloraba en mi hombro cuando lo rechazaba alguna muchacha.
por el hombre que me abrazó en el funeral de su padre y me prometió que siempre estaría ahí para mí. Ese Carlos ya no existía. Y yo necesitaba aceptarlo. El autobús llegó. Subí, pagué mi boleto, me senté en el asiento trasero. El conductor me miró por el espejo retrovisor con curiosidad, tal vez preguntándose qué hacía una mujer de mi edad sola en un autobús en Nochebuena. Pero no dijo nada. Nadie dice nada nunca. Llegué a mi casa 30 minutos después. Abrí la puerta y entré a la oscuridad. No encendí las luces inmediatamente. Me quedé ahí parada en la entrada, en la oscuridad, sintiendo el peso de esa casa vacía. La casa donde Héctor y yo construimos nuestra vida. La casa donde Carlos creció. La casa donde pensé que envejecería rodeada de amor y familia. Me quité el abrigo, lo colgué y caminé a la sala. Me senté en el sofá, en la oscuridad completa, y las lágrimas regresaron. Lloré como no lloraba desde el día que murió Héctor. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Y entonces, en esa oscuridad, en ese silencio, algo cambió dentro de mí. Ya no era tristeza lo que sentía, era claridad. Una claridad fría, dura, dolorosa, pero necesaria. Pensé en todo lo que había hecho por Carlos. Trabajé de costurera durante años, cosiendo hasta altas horas de la noche para pagarle una escuela privada cuando Héctor apenas ganaba lo suficiente para cubrir la renta y la comida. Me quedé ciega del ojo izquierdo por tanto coser en condiciones malas, con poca luz, forzando la vista. Vendí las joyas que mi madre me dejó, las únicas joyas de valor que tenía, para pagarle la universidad a Carlos. Vendí el terreno que era lo último que me quedaba de la familia de Héctor. El terreno que debía pasar a las siguientes generaciones, porque mi hijo me lo pidió. Di todo, mi tiempo, mi salud, mi dinero, mi dignidad. Di todo esperando ¿qué exactamente? ¿Esperando amor? ¿Esperando respeto? ¿Esperando que cuando yo fuera vieja mi hijo me cuidara como yo lo cuidé a él? ¡Qué ingenua fui! Me levanté del sofá y encendí las luces. La sala se iluminó, mostrando una casa que de repente me pareció diferente. Caminé al comedor, luego a la cocina, luego subí las escaleras a mi recámara. Todo me parecía distinto, como si estuviera viendo mi casa por primera vez. Me cambié de ropa, me puse mi camisón, pero sabía que no iba a dormir. Fui a mi closet y busqué en el estante de arriba. Ahí, en una caja de zapatos vieja, guardaba documentos importantes. Saqué la caja, la abrí y empecé a revisar. La escritura de la casa, con el sello del notario que la valuaba en 5 millones de pesos. Los recibos de la venta del terreno, mostrando claramente que recibí 3 millones de pesos hace 3 años. Los estados de cuenta del banco, mostrando que esos 3 millones seguían intactos, más los intereses que habían generado. 8 millones de pesos. Ese era mi patrimonio total. 8 millones de pesos que mi hijo y mi nuera aparentemente estaban esperando heredar. Miré el reloj. Eran las 11 de la noche. Carlos probablemente todavía estaba en su casa, celebrando, riendo, disfrutando de su Navidad perfecta sin la vieja que huele mal. Tomé mi teléfono. Marqué su número. Contestó al tercer timbrazo. Escuché música de fondo, risas, el sonido de gente feliz. «¿Mamá?», dijo Carlos, y su voz sonaba sorprendida, tal vez incluso molesta. «¿Qué quieres?». Esas 2 palabras me confirmaron todo lo que necesitaba saber. No dijo, «¿Estás bien?», no dijo, «Lo siento», no dijo, «Te extrañamos». Dijo, «¿Qué quieres?», como si yo fuera una molestia que interrumpía su celebración. Respiré hondo. Mi voz salió tranquila, fría, más fría de lo que yo misma esperaba. «Carlos, necesito hablar contigo mañana temprano. En tu casa, a las 8 de la mañana». Escuché silencio del otro lado, luego su voz, confundida. «¿Mañana? Es 25 de diciembre, mamá. Es día de Navidad. Vamos a descansar a...». Lo interrumpí. «A las 8 de la mañana, Carlos. Estaré ahí. Es importante». Y antes de que pudiera responder, antes de que pudiera dar más excusas, antes de que pudiera decir que no, colgué. Apagué el teléfono. No quería que me llamara de regreso.
No quería escuchar más excusas, más mentiras, más indiferencia. Volví a mi recámara con todos los documentos. Los puse sobre la cama y los revisé uno por uno. Tenía que estar segura de todo. Tenía que tener todo claro antes de mañana. Pasé toda la noche despierta. No porque no pudiera dormir, sino porque no quería dormir. Quería estar completamente despierta, completamente lúcida, completamente segura de lo que iba a hacer. A las 5 de la mañana preparé café. A las 6 me bañé, me vestí con mi mejor ropa, me peiné con cuidado. A las 7:30 tomé mi bolsa, metí todos los documentos en una carpeta y salí de mi casa. El sol apenas estaba saliendo, las calles estaban vacías, todo cerrado por ser día de Navidad. A veces hay momentos en la vida donde una tiene que elegir entre seguir siendo pisoteada o levantarse con dignidad. ¿Tú has tenido que tomar una decisión así? ¿Has tenido que elegir tu amor propio sobre el amor que le tienes a alguien? Cuéntame en los comentarios qué decidiste hacer. Me encantaría leerte. Llegué a la casa de Carlos exactamente a las 8 de la mañana. Toqué el timbre y esperé. Escuché pasos del otro lado, pasos lentos, arrastrándose. La puerta se abrió y ahí estaba Patricia, con su bata de seda cara, con su cara sin maquillaje mostrando las ojeras, con su expresión de fastidio absoluto. Me miró de arriba abajo, como evaluándome, como preguntándose qué diablos hacía yo ahí tan temprano en la mañana de Navidad. ¿Qué haces aquí tan temprano? Me preguntó sin ninguna cortesía, sin ningún intento de disimular su molestia. No le sonreí, no intenté ser amable. Vine a hablar con mi hijo, ¿está? Patricia frunció el ceño, pero se hizo a un lado para dejarme pasar. Entré a esa casa sin esperar invitación, sin pedir permiso. Caminé directamente hacia la sala y me senté en el sofá principal, ese sofá enorme de piel donde usualmente se sentaba Patricia como si fuera un trono. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, con los brazos cruzados, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. ¡Carlos! Y no te olvides suscribirte en el canal. Tu mamá está para que no te pierdas ni una sola historia. Escuché pasos arriba, pisadas pesadas, y luego Carlos bajó por las escaleras. Estaba en pants y una camiseta arrugada, con el cabello despeinado, con los ojos hinchados de quien bebió demasiado la noche anterior. Me vio sentada en la sala y su expresión fue de total confusión. «Mamá, ¿por qué estás aquí tan temprano?» Los niños aún estaban dormidos. La casa estaba en silencio. Perfecto. Saqué la carpeta de mi bolsa y la puse sobre la mesa de centro, frente a mí. Carlos se acercó lentamente, como si tuviera miedo. Patricia se quedó de pie detrás del sofá, observando. «Siéntense», les dije, y mi voz sonó con una autoridad que yo misma no reconocía. Era una voz que no había usado en años, tal vez nunca. Carlos se sentó en el sofá frente a mí. Patricia dudó un momento, pero finalmente se sentó a su lado. Ambos me miraban con esa mezcla de curiosidad y nerviosismo. Abrí la carpeta lentamente, con toda la calma del mundo. Mis manos ya no temblaban. Estaba completamente segura de lo que estaba haciendo. Respiré hondo y empecé a hablar. Anoche me humillaron. Mi nieto me empujó porque su madre le dijo que yo huelo mal. 12 personas se rieron de mí. Tú, Carlos, bajaste la cabeza pero no me defendiste. Ni una palabra, ni un gesto, nada. Carlos abrió la boca para hablar, pero yo levanté la mano. No terminé. No vine a escuchar excusas. Vine a decirles algo importante. Saqué el primer documento. Era el estado de cuenta del banco mostrando la venta del terreno. Lo puse sobre la mesa, frente a ellos. Hace 3 años vendí el terreno que tu padre nos dejó. Tú me sugeriste que lo vendiera, Carlos. Me dijiste que era lo mejor. ¿Recuerdas? Carlos asintió lentamente, sus ojos fijos en el documento, pero sin entender aún a dónde iba todo esto. Nunca te dije cuánto me dieron por ese terreno. Nunca te dije la cantidad exacta. Asumiste que sería poco, tal vez unos cientos de miles de pesos. Te equivocaste. Señalé el número en el estado de cuenta. 3 millones de pesos. Eso me dieron por el terreno. Y ese dinero, hasta el día de hoy, sigue completo en el banco. No he tocado ni un peso. Vi cómo Patricia abría los ojos enormes. Vi cómo se inclinaba hacia adelante para ver mejor el documento,
como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Vi cómo Carlos palidecía, como si acabara de entender algo. Saqué el segundo documento, la escritura de mi casa. Esta casa donde vivo, la casa que tu padre y yo pagamos durante 30 años, la casa donde tú creciste, está valuada en 5 millones de pesos. Puse la escritura sobre la mesa, al lado del estado de cuenta. El barrio se valorizó. Lo que compramos en 300,000 pesos ahora vale 5 millones. Carlos miró los documentos. Luego me miró a mí y vi en sus ojos algo que me confirmó todo. Vi codicia. Vi que estaba haciendo cuentas mentales. Vi que estaba pensando en esos 8 millones de pesos. Mamá, empezó a decir, pero yo lo interrumpí de nuevo. ¿Por qué te estoy diciendo esto, Carlos? ¿Por qué vine aquí a las 8 de la mañana del 25 de diciembre a mostrarte esto? Esperé, pero él no respondió. Simplemente me miraba, esperando. Porque voy a vender mi casa. El silencio que siguió fue absoluto. Carlos y Patricia se quedaron completamente inmóviles, como estatuas. Voy a vender mi casa, repetí con más firmeza. Voy a juntar esos 5 millones con los 3 millones del terreno. 8 millones de pesos en total. Y me voy a mudar. ¿Mudarte? Patricia encontró su voz y sonaba desesperada. ¿A dónde? Lejos, respondí simplemente. A un lugar donde no tenga que aguantar que me llamen esa vieja que huele mal. A un lugar donde no tenga que sentarme en la esquina de una mesa como si fuera un estorbo. A un lugar donde pueda vivir en paz los años que me quedan. Carlos se puso de pie de repente. Mamá, espera, no puedes. Sí puedo, lo interrumpí. Es mi casa, es mi dinero, y puedo hacer lo que quiera con él. Patricia también se puso de pie. Su cara reflejaba pánico puro. Pero nosotros... Carlos, dile algo. Carlos abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Finalmente logró articular palabras. Mamá, estás exagerando. Lo de anoche fue una broma. Patricia no quiso. Me reí con amargura, con toda la tristeza acumulada de años. ¿Una broma? Me empujó tu hijo de 6 años con asco en los ojos porque su madre le dijo que yo huelo mal, ¿y eso fue una broma? 12 personas riéndose de mí, ¿eso fue una broma? Tú bajando la cabeza como cobarde mientras tu esposa me humillaba, ¿eso fue una broma? Carlos no supo qué responder. Se quedó ahí parado, mudo, derrotado. Me puse de pie también. Los miré a ambos, a mi hijo y a mi nuera, y sentí una mezcla de tristeza y liberación. Vine a avisarles que no van a volver a verme. No van a volver a verme a mí, ni mi dinero, ni nada de lo que soy o tengo. Terminó. Se acabó. ¿Qué debería hacer una madre cuando su hijo la traiciona? ¿Hay líneas que una vez cruzadas ya no tienen regreso? ¿Hasta dónde llega el amor de madre? ¿Y dónde empieza el amor propio? Patricia corrió hacia mí y me agarró del brazo. Su cara mostraba desesperación pura, pánico absoluto. Espera, Mercedes, espera. Podemos hablar de esto. Podemos solucionar. La interrumpí, liberando mi brazo de su agarre. Ya no hay nada que solucionar, Patricia. Ya no hay nada que hablar. Volví a meter la mano en la carpeta. Saqué otro documento, el último. Carlos y Patricia observaban cada uno de mis movimientos con atención absoluta, como si estuvieran viendo una película de terror y supieran que lo peor estaba por venir. Esto, dije, sosteniendo el documento en alto, es una copia de mi testamento. Lo actualicé hace 6 meses. El color desapareció completamente del rostro de Carlos. «¡Testamento!», repitió con voz débil. «¿Por qué estás hablando de testamento, mamá?» «Porque necesito que sepan algo», respondí con calma absoluta. «En mi testamento anterior, todo lo que tengo era para ti, Carlos. La casa, el dinero del terreno, todos mis ahorros, 8 millones de pesos. Todo para ti». Vi cómo Patricia prácticamente se ahogaba. Vi cómo sus ojos se abrían tanto que parecían a punto de salirse de su cara. 8 millones. Ese número flotaba en el aire entre nosotros como una promesa, como un sueño de riqueza que casi podían tocar. Pero, continué,
Y en esa palabra puse todo el peso de mi decisión. Hace 6 meses cambié ese testamento. ¿Qué? Carlos casi gritó la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Hace 6 meses estaba aquí en esta casa, cuidando a tus hijos como siempre hacía. Estaba en la cocina preparando la cena. Escuché a Patricia hablarles a Sofía y a Diego. Les dijo algo que nunca olvidaré. Les dijo: la abuela refugio es la abuela de verdad. Mercedes es solo Mercedes. Eso dijo. Y en ese momento entendí que ya no era parte de esta familia, que ya no importaba, que solo estaba esperando mi turno para morir y dejarles mi herencia. Patricia intentó hablar. No fue así. Estabas malinterpretando. ¡Cállate!, le grité, y mi voz salió con tanta fuerza que hasta yo me sorprendí. Cállate y escucha lo que te tengo que decir. Hace 6 meses fui con mi abogado y cambié mi testamento. Todo lo que era para Carlos, todo ese dinero, toda esa herencia, ahora va a una fundación. ¿Qué? Patricia definitivamente gritó esta vez. No puedes hacer eso, no puedes. Me acerqué a ella, la miré directamente a los ojos y hablé con una claridad y una firmeza que sentí hasta en los huesos. Sí puedo. Y lo hice. 8 millones de pesos van ahora a una fundación que ayuda a ancianos abandonados. Ancianos como yo, que son tratados como basura por sus propias familias. Ancianos que son humillados, que son hechos sentir invisibles, que son empujados por sus propios nietos. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Patricia, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de rabia, de codicia insatisfecha. Carlos se dejó caer en el sofá con su cabeza entre las manos. «Mamá», murmuró. «Mamá, por favor, perdóname. No sabía, no pensé». «Si sabías», lo interrumpí. «Estabas ahí anoche. Escuchaste todo, viste todo, y no dijiste nada, no hiciste nada. Elegiste el lado de tu esposa que me humilló y elegiste quedarte callado como cobarde». Carlos levantó la cabeza y vi lágrimas en sus ojos. Pero yo ya no sentía compasión. Ya no sentía ese amor ciego de madre que perdona todo. «Ustedes querían a la abuela refugio», continué. «Pues la tienen. Ahora ella es su única abuela. Que ella les deje herencia cuando se muera. Que ella les dé su dinero. Yo ya no voy a darles nada». Metí todos los documentos de regreso en la carpeta. Me preparé para irme. Y entonces lo escuché. Un llanto pequeño, ahogado, que venía de las escaleras. Me volteé y ahí estaba Mateo, mi nieto de 6 años, sentado en los escalones, con su pijama de superhéroes, con los ojos rojos de llorar, mirándome con una expresión que me partió el alma. «¿Abuela?», dijo con su vocecita temblorosa. «¿Por qué estás llorando?». No me había dado cuenta que yo también estaba llorando. Las lágrimas caían silenciosas por mis mejillas. Me acerqué a las escaleras. Me arrodillé frente a él para estar a su altura. Mateo tenía la carita hinchada, como si llevara rato llorando. ¿Cuánto había escuchado? ¿Cuánto había entendido? «Abuela, perdón», dijo, y su labio inferior temblaba. «Perdón por empujarte. Perdón por decir fuchi. Mi mamá me dijo que lo hiciera, pero yo no quería. Perdóname, abuela. Te quiero». Mi corazón se hizo pedazos en ese momento. Este niño inocente de 6 años, no tenía la culpa de nada. Era solo un niño que hacía lo que sus padres le enseñaban. Lo abracé. Lo abracé fuerte, sintiendo su cuerpecito pequeño temblar contra el mío. «Tú eres un niño, mi amor», le susurré al oído. «Los niños aprenden lo que les enseñan. Y te enseñaron algo muy feo. Te enseñaron que está bien empujar a tu abuela porque supuestamente huele mal. Te enseñaron falta de respeto. Y eso no es tu culpa, es de tus papás». Lo solté y lo miré a los ojos. «Pero abuela te tiene que ir, mi amor. Tiene que irse lejos porque aquí ya no hay lugar para ella». «¡No!». Mateo empezó a llorar más fuerte. «No te vayas, abuela. Prometo portarme bien. Prometo quererte mucho». Me puse de pie, con el corazón completamente destrozado, pero con la mente completamente clara. Me volteé hacia Carlos y Patricia.
Patricia tenía una mano sobre la boca, llorando también. Carlos me miraba con una expresión de derrota total. Esto es culpa suya, les dije. Cuando sus hijos crezcan y les pregunten por qué no tienen abuela, cuéntenles la verdad. Cuéntenles que ustedes eligieron humillarme, maltratarme, tratarme como basura. Y cuéntenles que cuando tuve la oportunidad de dejarles 8 millones de pesos, elegí dárselos a una fundación de ancianos abandonados, porque eso es lo que soy. Una anciana abandonada por su propia familia. Caminé hacia la puerta. Patricia corrió detrás de mí, agarrándome del brazo una vez más. Por favor, suplicaba. Por favor, no hagas esto. Podemos cambiar. Prometo que vamos a cambiar. Puedes venir a vivir con nosotros. Te vamos a tratar bien. Lo prometo. La miré a los ojos, y lo que vi ahí me confirmó todo. No era arrepentimiento lo que veía. Era pánico por perder 8 millones de pesos. No quiero vivir con ustedes, Patricia. No quiero su dinero ni sus promesas falsas. Lo único que quiero es paz. Y esa paz la voy a encontrar lejos de aquí. Abrí la puerta. El sol de la mañana entraba brillante, cegador. Di un paso hacia afuera, luego otro. Detrás de mí escuchaba los sollozos de Mateo, las súplicas de Patricia, el silencio pesado de Carlos. Pero no me detuve. No miré atrás. Cerré esa puerta y caminé hacia mi coche, y mientras conducía de regreso a mi casa, con las lágrimas secándose en mis mejillas, con el corazón roto pero la mente clara, supe que había tomado la decisión correcta. 6 meses después de esa mañana de Navidad, yo estaba sentada en el balcón de mi nuevo apartamento, viendo el atardecer sobre el mar. Mi apartamento era pequeño, apenas 2 habitaciones, pero era perfecto. Era mío. Era un espacio que elegí yo, que decoré yo, donde nadie me hacía sentir invisible o estorbosa. Vendí mi casa tal como dije que lo haría. La puse en venta en febrero, y para marzo ya tenía comprador. Me dieron 5.200.000 pesos, un poco más de lo que esperaba. Junté ese dinero con los 3 millones del terreno, más los intereses que habían generado, y terminé con 8.300.000 pesos. Fue entonces cuando tomé la decisión más liberadora de mi vida. Compré este apartamento cerca de la playa, en una ciudad a 3 horas de donde vivía Carlos, por 1.800.000 pesos. Lo amuebló completamente a mi gusto, sin pedirle opinión a nadie, gastando otro 200.000 pesos en muebles bonitos, en plantas, en cuadros que siempre quise tener, pero que nunca me permití comprar, porque siempre estaba ahorrando para Carlos, para sus estudios, para su vida. Me inscribí en un grupo de yoga para personas de mi edad. Ahí conocí a Luz, a Carmen, a Rosa, a Estela, mujeres como yo, viudas, algunas divorciadas, todas sobrevivientes de sus propias batallas. Nos hicimos amigas. Amigas de verdad, no como las amistades superficiales que tenía antes. Estas mujeres me entienden, me escuchan, me respetan. En abril viajé a Oaxaca. Siempre quise conocer Oaxaca, pero nunca lo hice porque el dinero siempre se iba en otras cosas. En mayo fui a Guanajuato. En junio a Chiapas. Viajé sola a veces, con mis nuevas amigas otras veces. Gasté dinero en mí misma por primera vez en décadas. Durante estos 6 meses, Carlos intentó llamarme 47 veces. Conté cada llamada. Las primeras semanas contestaba, escuchaba sus súplicas, sus disculpas, sus promesas de cambiar. Pero cada conversación era igual. Mamá, perdóname. Mamá, los niños te extrañan. Mamá, fue un error. Nunca mencionaba el testamento directamente, pero yo sabía que era lo que realmente le importaba. Después de la 20ª llamada, dejé de contestar. Bloqueé su número. Patricia me mandó mensajes por WhatsApp, por Facebook, por todos los medios que encontró. Mensajes largos, dramáticos, llenos de promesas vacías. Te vamos a tratar como reina. Ya hablé con los niños. Vamos a ser una familia de nuevo. Los leí todos. Lloré con algunos, pero no respondí ni uno solo. Los bloqueé también. Los niños me mandaron cartas. Llegaban a mi antiguo domicilio y mi vecina, una señora dulce que conocía mi situación, me las enviaba a mi nueva dirección.
cartas con dibujos de Mateo, cartas con faltas de ortografía de Sofía, cartas más elaboradas de Diego. Abuela, te extraño. Abuela, perdóname. Abuela, vuelve. Las leí todas. Lloré con cada una. Las guardé en una caja en mi closet, pero no respondí, porque sabía que responder significaría abrir una puerta que necesitaba mantenerse cerrada. Un año después de ese terrible Nochebuena, mi vida era completamente diferente. Tenía 63 años y me sentía más libre que nunca. Mis mañanas empezaban con yoga a las 7. Luego caminaba por la playa durante 1 hora, sintiendo la arena en mis pies, escuchando las olas, respirando aire salado. Desayunaba en mi balcón, leyendo los libros que siempre quise leer, pero nunca tuve tiempo. Almorzaba con mis amigas 2 o 3 veces por semana. Por las tardes pintaba, algo que había abandonado hacía 30 años y que retomé con alegría. Mis días eran tranquilos, predecibles, pacíficos. Un día de septiembre, 1 año y 9 meses después de esa Nochebuena, mi abogada me llamó. Mercedes, tu hijo está intentando impugnar el testamento, me dijo con voz preocupada. Me reí, literalmente me reí por teléfono. Déjalo intentar, respondí. El testamento está perfectamente legal. Fue hecho ante notario, firmado por testigos, con plena capacidad mental mía. No hay nada que impugnar. Lo sé, dijo la abogada. Solo quería informarte que lo está intentando. Parece que están en una situación financiera complicada. Después de colgar con la abogada, me quedé pensando. Una situación financiera complicada. Me pregunté qué habrá pasado, y entonces entendí. Probablemente contaban con mi herencia. Probablemente hacían planes asumiendo que cuando yo muriera, recibirían 8 millones de pesos. Tal vez sacaron créditos, tal vez compraron cosas a crédito, tal vez hicieron planes de viajes caros, de escuelas caras para los niños, de una vida que solo podían financiar con dinero que aún no tenían. Y ahora se estaban dando cuenta de que ese dinero nunca iba a llegar. 2 semanas después de esa llamada, recibí un mensaje. Era de un número desconocido. Señora Mercedes, soy Refugio, la mamá de Patricia. Necesito hablar con usted. Dudé si responder, pero la curiosidad ganó. Dígame. Su respuesta llegó en forma de audio. Escuché su voz, una voz que sonaba cansada, avergonzada. Mercedes, yo no sabía cómo te trataban. No sabía lo que Patricia te había hecho en esa Navidad. Me enteré hace 2 meses, cuando Patricia me confesó todo llorando porque están en problemas de dinero. Me dio vergüenza, Mercedes. Mucha vergüenza. Yo pensé que era una competencia amigable entre abuelas, no sabía que era humillación. Lo siento mucho. Y quiero que sepas que dejé de visitarlos. Les dije a Patricia y a Carlos que lo que te hicieron no tiene perdón. No respondí a ese mensaje, pero lo guardé. Refugio era inocente en todo esto. Ella no sabía. 2 años completos pasaron desde aquella Nochebuena. Yo tenía 64 años. En mi grupo de yoga conocí a un hombre llamado Jorge, un viudo de 67 años. No fue romance. No buscaba romance. Pero encontré compañía, conversación, amistad. Salíamos a caminar, a tomar café, a veces al cine. Era agradable tener compañía masculina sin presiones, sin expectativas, solo amistad genuina. ¿Has tenido que elegir alguna vez entre tu dignidad y tu familia? ¿Has tenido que alejarte de alguien que amas para poder amarte a ti misma? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. A veces las decisiones más dolorosas son las que más nos liberan. Un día, 2 años después de aquella Nochebuena terrible, estaba regresando de hacer compras cuando vi un coche estacionado frente a mi edificio. Un coche que reconocí inmediatamente. Era el coche de Carlos. Mi corazón comenzó a latir rápido. Consideré dar media vuelta, irme, evitarlo. Pero no, ya no era esa mujer que huía. Subí a mi apartamento con mis bolsas de compras. 20 minutos después, tocaron el timbre de mi apartamento. Miré por la mirilla. Era Carlos, solo. Sin Patricia, sin los niños. Se veía distinto, más viejo, más cansado,
más delgado. Tenía ojeras profundas y ropa que se veía gastada. Respiré hondo y abrí la puerta. Nos miramos en silencio durante lo que pareció una eternidad. «Mamá», dijo finalmente, y su voz se quebró. No lo invité a pasar. Me quedé en la entrada bloqueando el paso. «¿Cómo me encontraste?», pregunté con voz neutral. «Tu vecina, la señora que te reenvía las cartas de los niños. Le rogué que me dijera dónde estabas». Asentí. Tendría que hablar con mi vecina después. «¿Qué quieres, Carlos?». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Mamá, ya pasaron 2 años. ¿No puedes perdonarme? ¿No podemos intentarlo de nuevo?». Lo miré, realmente lo miré, y vi a un hombre que había envejecido 10 años en 2. Vi a un hombre derrotado, cansado, tal vez arrepentido, pero también vi algo más en sus ojos, algo que me rompía el corazón. Vi que seguía calculando, que seguía esperando, que seguía pensando en esos 8 millones de pesos. «Los niños te extrañan», continuó cuando no respondí. «Mateo pregunta por ti todas las semanas. Sofía guarda todas las fotos tuyas que tiene. Diego dice que fui un cobarde y tiene razón». «¿Cómo están?», pregunté, y me sorprendió lo mucho que me importaba la respuesta. «Están bien. Tuvimos que cambiarlos de escuela. Ya no podemos pagar la privada. Patricia tuvo que empezar a trabajar. Yo también estoy trabajando más. Estamos en deudas, mamá. Muchas deudas. Contábamos con...». Se detuvo, pero yo terminé la frase por él. «Contaban con mi herencia». Bajó la cabeza, avergonzado. «Sí. Y ahora que saben que no la van a recibir, ahora que saben que esos 8 millones van a una fundación, ahora me buscan». «No», levantó la cabeza rápido. «No es por eso». «Bueno, sí, al principio sí era por eso. No voy a mentirte. Pero mamá, estos 2 años sin ti me han enseñado algo. Me enseñaron que eres irreemplazable, que el dinero no vale nada si pierdo a mi madre. Patricia y yo estamos en terapia. Los niños también. Estamos trabajando en ser mejores personas. Y yo quiero que me perdones, aunque no cambies el testamento, aunque no me dejes ni un peso. Solo quiero recuperar a mi mamá». Lo miré a los ojos buscando la verdad, y la vi. Vi arrepentimiento genuino mezclado con desesperación. Vi amor mezclado con miedo. Vi a mi hijo, el niño que crié, el hombre que me falló, rogándome una segunda oportunidad. «Carlos», dije suavemente, «ya te perdoné». Sus ojos se iluminaron con esperanza. «Entonces...». Pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa volver atrás. La esperanza en sus ojos se apagó. «Hace 2 años», continué, «me empujó tu hijo de 6 años porque tu esposa le dijo que yo olía mal. 12 personas se rieron de mí. Y tú, mi único hijo, el hijo por el que sacrifiqué mi vista, mi juventud, mi dinero, mi dignidad, bajaste la cabeza y te reíste con ellos. No me defendiste. Me abandonaste en el momento en que más te necesitaba. Lo sé», sollozó. «Lo sé, y me odio por eso. Pasé 2 años reconstruyéndome, Carlos. 2 años aprendiendo a vivir sin depender emocionalmente de ti. 2 años aprendiendo que mi valor no depende de si mi familia me quiere o me respeta, y no voy a regresar a esa vida. Pero podemos empezar de nuevo», insistió. «Podemos construir una relación diferente». «Tal vez algún día», respondí. «Tal vez en el futuro, pero no ahora. Ahora necesito seguir siendo yo, necesito seguir viviendo en paz, necesito seguir sanando». «¿Y el testamento?», preguntó, y aunque intentó que no sonara como lo más importante, yo sabía que lo era. «El testamento se queda como está. 8 millones de pesos para una fundación de ancianos abandonados, ni un peso para ti». Vi cómo se desmoronaba, cómo las últimas esperanzas que tenía se hacían polvo. Pero no sentí culpa, sentí paz. «Puedes irte ahora, Carlos, y por favor, no vuelvas a buscarme. Cuando yo esté lista, si algún día estoy lista, yo te buscaré a ti». Cerré la puerta. Escuché sus sollozos del otro lado. Escuché cómo se alejaba arrastrando los pies. Y me senté en mi sofá, en mi apartamento con vista al mar, y lloré. Lloré por todo lo perdido,
Pero también sonreí, porque había elegido. Había elegido mi dignidad sobre mi hijo. Había elegido mi paz sobre mi familia. Había elegido amarme a mí misma, aunque eso significara perder a las personas que más amaba. Y esa elección, por dolorosa que fuera, me había salvado. Aquella noche de Navidad, cuando mi nieto me empujó porque su madre dijo que yo olía mal, entendí algo que cambió mi vida para siempre. Había dado todo esperando que el amor fuera suficiente. Mi juventud cosiendo hasta quedarme ciega del ojo izquierdo. El terreno de la familia de mi esposo. Mi dignidad sentándome en esquinas mientras otros ocupaban mi lugar. Pero no fue suficiente, porque para ellos yo nunca fui Mercedes, la madre, la abuela. Fui la herencia ambulante de 8 millones de pesos. Y cuando decidí que esa herencia no sería de ellos, dejé de existir para ellos. Mi hijo me buscó 47 veces, no porque me extrañara, sino porque extrañaba los 8 millones. Hoy vivo sola en un apartamento con vista al mar. Tomo café viendo el amanecer. Leo libros que siempre quise leer. Hago yoga con amigas que me respetan. Pinto, viajo, vivo. Y descubrí algo que liberó mi alma. La soledad que eliges es paz. La soledad que te imponen es abandono. Yo elegí mi soledad. Y en esa elección recuperé mi dignidad. Carlos perdió 8 millones de pesos. Pero yo ya lo había perdido a él mucho antes de esa Nochebuena. Lo perdí el momento en que bajó la cabeza y se rió mientras me humillaban. La diferencia es que ahora acepté esa pérdida y seguí adelante, sin herencia para él, sin perdón aún, sin volver atrás, porque algunas traiciones no se perdonan con palabras, se perdonan con distancia, y algunas familias no se recuperan. Simplemente se dejan ir. Y en ese dejar ir, en ese soltar, en ese elegirme a mí misma por primera vez en 64 años, encontré algo más valioso que 8 millones de pesos. Encontré paz. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.